Y yo quiero que veamos esta noche que la iglesia primitiva, the church that we read about in Acts, esa iglesia que vemos en el libro de los Hechos, followed Christ's command. esa iglesia seguía los mandatos de Jesús. And let me show you what happened as a result of obedience to Christ. Y permítame mostrarle esta noche el resultado de cuando la iglesia obedece a Cristo. Acts 1:8. Vamos a ir a Hechos capítulo 1, versículo 8. But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witness in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesus is still speaking in Acts 1:8. Jesús ahí está hablando en Hechos 1:8. And there's 120 people there. Y allí tenemos a 120 personas reunidas. One chapter later, Un capítulo después, Acts 2:41, Hechos 2:41, and those who received the word were baptized, and there were added that day 3,000 people. Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. So in a little bit of time, in obedience to Christ's command, the church grew from 120 to 3,000. Así que en un pequeño periodo de tiempo, vemos cómo esta iglesia, en obediencia al mandato de Jesús, comenzó a crecer de 120 a 3,000 discípulos. Now move forward about 30 years. Así que movámonos ahora 30 años después. Acts 21:20. Hechos capítulo 21, verso 20. And when they heard it, they glorified God, and they said to him, you see, brother, how many thousands there are among the Jews who have believed. Hechos 21, 20. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Jerusalem at that time, we believe, had between 250,000 to 300,000 people. Jerusalén en ese tiempo probablemente tenía cerca de 300,000 personas, habitantes. And in Acts 21, the church was about a third of the city. En Hechos capítulo 21, ese número que se nos da ahí, versículo 20, que habla de millares, se nos dice que más o menos era un tercio de la población, los cristianos eran un tercio de la población de Jerusalén en ese momento. So it grew by multiplication. Así que ellos crecieron multiplicándose. We've got to realize that what we know about God from His Word Tenemos que entender que lo que conocemos de Dios en su palabra gives us purpose and meaning in our life. Lo que conocemos de Dios en su palabra nos da propósito y significado en nuestra vida. There are three foundational beliefs that we see in Christ's words in Matthew. Hay tres creencias fundamentales que debemos entender sobre este tema y vemos en Mateo. What is the mission of the church? ¿Cuál es la misión de la iglesia? What's our number one mission? ¿Cuál es la misión número uno de la iglesia? To make disciples. Hacer discípulos. Now, what is a disciple? Pero ahora preguntémonos, ¿qué es un discípulo? Jesus defined disciple for us too. Jesús también nos definió qué es un discípulo. He did that in Matthew 4:19. En Mateo capítulo 4, verso 19, hay una definición de lo que es un discípulo. Jesus was calling his original 12 disciples. Jesús está llamando a sus 12 discípulos originales. He was walking beside the sea and he saw men mending their nets. Él está caminando cerca de la orilla del mar y él ve a algunos hombres trabajando con sus redes, pescadores. They were fishermen. Eran pescadores. And Jesus looked at them and said, "Come, follow me, and I will make you fishers of men." Y Jesús les dice, Mateo 4:19, vengan en pos de mí
y yo los haré pescadores de hombres. So a disciple is at least three things. Así que según este versículo, un discípulo es tres cosas. A disciple is someone that follows Christ first. Número uno, un discípulo es alguien que está siguiendo a Jesús. Now, following Christ doesn't just mean walking along behind. Pero seguir a Jesús no solamente significa caminar detrás de él. One of the fishermen was in a boat with his father. Uno de los pescadores estaba en la barca con su papá. Him and his father had the business together of fishing. Su papá y él tenían un negocio de pesca. When Jesus said, "Come and follow me," Cuando Jesús le dijo, ven y sígueme, he left his nets, he left his business, he left his father. ese joven o ese hombre dejó su negocio, dejó la barca, dejó a su padre para seguir a Jesús. He made a commitment to Él follow Christ. hizo un compromiso para seguir a Jesús. When you commit, you make Christ the priority in your life. Cuando tú te comprometes, tú haces de Jesús la prioridad en tu vida. And he gave us the command, make disciples, but he gave us 3 steps that we're supposed to do. Jesús nos dio el mandato de hacer discípulos, pero también nos dio los pasos de cómo hacerlo. As you go, make disciples. Jesús nos dijo, lo leímos ya en Mateo 28, mientras vas, haz discípulos. Now, we go in 2 ways. Nosotros vamos en dos maneras. I'm from South Carolina. I've come to Puerto Rico for making disciples Nosotros vamos a la misión o a ser discípulos de dos maneras. on a mission trip. Yo vengo de South Carolina, de Carolina del Sur, vine a Puerto Rico a ser discípulos en un viaje misionero. But also, every day in South Carolina, I am seeking to make disciples right where I am. Pero también todos los días en mi ciudad, en Carolina del Sur, yo estoy comprometido en hacer discípulos allí. We at our church have a sports ministry. Nuestra iglesia tiene un ministerio de deportes. We have kids come from the neighborhoods to our church, and they play basketball. We have a basketball season, which is going on now. Nosotros tenemos a gente que viene a la iglesia a jugar deporte. Ahora mismo tenemos un torneo, la temporada de baloncesto. And then a soccer season that'll be in the spring. Y también en la primavera tendremos un torneo de la temporada de soccer. And these are kids just from the community. They don't go to our church. Y estos son niños que no van a la iglesia, son solo niños de la comunidad. So on game days, I go out into the field and talk to the parents. Así que los días donde hay juego, yo camino por allí por el parque y comienzo a hablar con los padres. I don't talk to them just to talk to them. Yo no hablo con ellos solo por hablar. I talk to them with the purpose of leading them to Christ. Yo hablo con ellos con el propósito de dirigirlos a Cristo. Of course, I learn who they are, where they're from, where they're at in their life, and what their relationship is with Christ. Claro que en la conversación yo comienzo a conocerlos, comienzo a saber de dónde son, quiénes son ellos y si tienen algún tipo de relación o conocimiento de Jesús. I need to hear their story so that I can tell them the truth of Christ. Yo necesito escuchar sus historias para estar preparado para contarle las noticias del Evangelio de Cristo. The second thing that Jesus said do is he said, go, but then he said, baptize. Regresando a Mateo 28, Jesús dijo, id, pero luego dice, bautízalo. Now, of course, we all know that baptism is a public profession that I'm following Christ. Todos nosotros sabemos que el bautismo es una profesión pública de que estamos siguiendo a Jesús. But we believe baptism is done by immersion Nosotros creemos que el under the bautismo, water to your old life and risen to a new life. nosotros creemos que el bautismo es una imagen por inmersión de que hemos muerto en Cristo y que hemos resucitado cuando salimos del agua. When we're baptized into Christ, we immerse our lives in Christ. Pero también cuando la Biblia dice que estamos bautizados en Cristo,
significa que estamos unidos a Él, inmersos en Cristo. So everything that I'm doing, everywhere that I'm going, I am representing Christ. Y eso significa, si estoy unido a Cristo, que a donde quiera que yo vaya, que sea lo que sea que yo haga, yo estoy representando a Cristo. And then the third thing, I have to teach people what Jesus commanded. Y la tercera cosa que vemos en Mateo 28 es ir y hacer discípulos, bautizándolos, pero al final dice, enseñándoles todas las cosas. What Jesus commanded, we call theology. Lo que Jesús mandó ahí a enseñar es lo que nosotros llamamos teología. What is the result of theology? ¿Cuál es el resultado de estudiar teología? Paul tells us Pablo nos dice in Romans, en Romanos, he began Romans with this verse and he ends Romans with this verse. él comienza su carta a los romanos de esta manera y la termina de esta manera. It's found in Romans 1:5 and Romans 16:26. Lo encontramos en Romanos 1:5 y Romanos 16:26. Romanos 1:5 y Romanos 16:26. And the word says, to bring about obedience of faith for the sake of his name among all nations. Romanos 1:5 dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. I want you to think about it this way. Quiero que lo pienses de esta manera. This floor is a lake. Imagínense que este piso es un lago It's smooth. muy tranquilo. Think of the surface of the lake as the lostness of the world. Piensa que la superficie de este lago es el mundo que está perdido. It's just smooth with in darkness and lost. Está perdido en oscuridad. But if I take a rock and I throw it into a lake, it makes a big disturbance right where it hit. Pero si yo tomo una roca y la tiro al lago, va a hacer que el agua comience a moverse en el lugar donde yo tire la roca. But it also sends ripples all the way across the pond. Pero también empieza a enviar como una ola que llega a otros lugares del lago. The further away from where the rock hit, the smaller the ripple. Mientras más lejos esa ola comienza a llegar, es menor. But it still goes all the way across. Pero como quiera llega alrededor del lago. Now think about this. Piensa en esto. Your church is a rock that's thrown into the lostness of the world right here in Ponce. Piénsalo de esta manera. Tu iglesia, nuestra iglesia, es como una roca que la tiraron ahí en el lago, ese lago que es la perdición, aquí en Ponce. Right here, where you are, you should make the most disturbance against the lostness of the world right here. Aquí en Ponce, donde ustedes están, es que la iglesia debe hacer el mayor esfuerzo o el mayor impacto en este mundo que está perdido. Who put you here? ¿Quién te puso aquí? God put you here. Fue Dios el que puso esta iglesia aquí. And he put you here for a purpose. Y te puso aquí por un propósito. And that's to have an effect on the lostness right here. Y es para que tengas un efecto en este mundo perdido que está alrededor de este sitio. But you also go on mission other places. Pero también como iglesia vamos a la misión en otros lugares. I know there's a person that's going to Spain this year. Yo sé que de aquí hay una hermana que saldrá a España este año. Now think about this. Y piénsalo de esta manera. They go to Spain. They're at the other end of the pond. And now they have a rock that they throw in here. Piénsalo de esta manera. Nosotros teníamos esta roca aquí en Ponce, en esta parte del lago, pero es como si ahora tiramos otra roca muy lejos al otro lado del lago, que es España. So we've got ripples coming from Ponce, ripples coming from Spain, and then here's Jeff over in South Carolina.
Así que tenemos esa onda expansiva de esa roca en Ponce, esa onda de España, pero también está Jeff que está en Carolina del Sur. I'm throwing my rock in. Y él también en su iglesia es como una roca que está allí. This is what Christ meant to go, baptize, and teach. Esto es lo que quiso decir Jesús cuando dijo, vayan, hagan discípulos, bautícenlos y enséñeles To make disciples everywhere you are. a ser discípulos a donde quiera que vayan. We sometimes think that discipling or discipleship Yes. A veces pensamos que el discipulado is an event. es un evento, Discipleship is a way of life. pero el discipulado es una manera de vivir. Everything that I do is to leverage my resources to disciple people. Todo lo que yo haga debe tener el enfoque de estar en esa posición de discipular a otros. So the first thing is the mission of the church is to make disciples. Así que lo primero que hemos visto hoy, la misión de la iglesia es hacer discípulos. And a disciple, Jesus defined as someone who's following Christ, Y un being transformed by Christ, and join Christ on his mission. Y un discípulo hemos visto a alguien que está siguiendo a Jesús, que está siendo transformado por Jesús y que se une a la misión de Jesús. See, when I follow Christ, something changes in me. Porque cuando yo estoy siguiendo a Jesús, hay algo que comienza a cambiar en mí. The first thing that changes is inside. Lo primero que empieza a cambiar es algo de adentro. Galatians 5 talks of the fruit of the Spirit. Gálatas capítulo 5 nos habla del fruto del Espíritu Santo. There are 9 fruit. Hay 9 listed. marcas ahí del fruto del Espíritu Santo. When I accept Christ and I begin to follow him, the fruit of the Spirit become my character. Cuando yo comienzo a seguir a Jesús y soy un discípulo de Jesús, el fruto del Espíritu se convierte en mi carácter. Who I am. ¿Quién soy yo? Even when nobody's looking. Inclusive cuando nadie me está mirando. But that character change changes my conduct, how I act. Pero ese carácter también cambia mi conducta, la manera en la cual yo actúo, What I do. lo que yo hago. But more than that, who I am. Pero más que eso, es al final de cuentas lo que yo soy. Then once I've followed him and I'm being changed and my priorities become different, I want to be on his mission. Así que cuando comienzo a seguir a Jesús, mis prioridades cambian y ahora quiero estar en la misión de Jesús. Luke 19:10, Vamos a ver Lucas capítulo 19, versículo 10. speaking about Christ, says this: For the Son of Man came to seek and save the lost. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Luke 19:10 tells us that the mission of Jesus was to seek and save the lost. Este versículo nos está diciendo que la misión de Jesús era buscar y salvar a los que estaban perdidos. So we believe that the mission is to make disciples, but the model that we should follow as the church, whether here in Ponce, in Spain, in South Carolina, in Europe, wherever, is Jesus. Así que sabemos que la misión de la iglesia es hacer discípulos, no importa si es en Ponce, en España, en Carolina del Sur, en cualquier parte del mundo, esa es la misión y el modelo es Jesús mismo. In 1 John 2:6, En Primera de Juan 2:6, whoever says he abides in him ought to walk in the same way in which he walked. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. So if I say that I'm a disciple of Jesus Christ, Así que si yo digo que soy un discípulo de Jesús, what was important to Jesus should be important to me. si yo digo que soy un discípulo de Jesús, lo que es importante para Jesús debe ser importante para mí. What Jesus did with his time, I should be doing with mine. Lo que Jesús hizo con su tiempo, yo debo estar haciéndolo con mi tiempo. And then we get to the final part. Y ahora vamos a la última parte. The method for discipleship is multiplication. El método para el discipulado es la multiplicación.
We read a moment ago in Acts 6, but now we're going to read 6, 7. The word of God continued to increase, and the number of disciples multiplied greatly in Jerusalem, and a great many of the priests became obedient to the faith. Dice Hechos capítulo 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. So the mission of the church is to make disciples. Así que la misión de la iglesia es hacer discípulos. The model that the church should follow is Jesus' ministry. El modelo que debemos seguir para ser discípulos es el ministerio de Jesús. And the method is multiplication. Y el método para lograr eso es la multiplicación. Let me explain multiplication. Permítame explicar lo que quiero decir cuando hablo de multiplicación. If I went by myself, I'm going to talk about the athletics. Yes. We have the sports going on. Last year, I went by myself over there. And I sat down with people and talked to them. Estoy hablando de ese ministerio de deportes que tenemos en la iglesia. El año pasado, cuando la gente se reunía para jugar, era yo como pastor, yo solo que iba y hablaba con la gente. And as a result, 4 families joined our church. Y como resultado de esas conversaciones, 4 familias se unieron a nuestra iglesia. And 3 were baptized. Y 3 de ellas se bautizaron. From the end of soccer season to now, Desde el final de la temporada de soccer hasta ahora, I have been working on 15 people, yo he estado trabajando con 15 personas, discipling them, discipulándolos, teaching them to do what I did last year. enseñándoles lo que yo hice el año pasado. So this year, those 15 people are going to go out onto the soccer field and talk to parents just like I did last year. Así que este año esas 15 personas van a ir al parque donde se está jugando el juego de soccer y ellos son los que van a hacer el trabajo de evangelizar, hablar con la gente, ser discípulos. Let's say just each one wins one. Solamente pensemos en esto. Imagínense que cada uno de esas personas gane por lo menos a uno para Cristo. At the end of soccer season, there will be 15 new families. Si esos 15 hablan con una familia cada uno, cuando se acabe la temporada van a haber 15 nuevas familias. Then if I just went by myself, maybe 4. Pero si yo lo hacía solo, solamente pude alcanzar a 4. So when we begin to all be disciples and we all go into the field, then it's multiplication. Eso es multiplicación, porque no solamente es que yo voy solo al parque de soccer a ser discípulos, sino que ahora tengo 15 personas que van conmigo a ser discípulos. Pastor Hill can go into this community by himself, El pastor Gil se puede ir solo a esta comunidad and he will see, God will bless him, y puede ser que Dios bendiga eso. and people will come to know the Lord. Y algunas personas vengan a la iglesia y conozcan al Señor. But what if all of us went into this neighborhood, Pero imagínate que en vez del pastor solo, todos nosotros vayamos a la comunidad into this community to win people for Christ y vayamos y llenemos esa comunidad y que más personas conozcan a Cristo every day? cada día. The kids that are going to school, the school is their mission field. Los niños que van a la escuela es su campo misionero. Wherever you work, Donde quiera que sea que tú trabajes, that's your mission field. ese es tu campo misionero. Wherever you recreate, Donde quiera que tú vayas a recrearte, that's your mission field. ese es tu campo misionero. Then we can reach more people. Y es de esta manera que podemos alcanzar a más personas. Jesus used an intentional strategy to take untrained seekers to fully trained disciples.
Jesús usaba una estrategia particular para mover las personas de solamente ser buscadores o seguidores de él a ser discípulos realmente. If today a baby was born Si hoy nace un bebé and you took that baby outside and set the baby down and did nothing else for the baby, what would happen to the baby? imagínense que hoy nace un bebé, tú lo pones allá afuera y lo dejas ahí en la calle y no haces nada por él, ¿qué le va a pasar al bebé? The baby would probably die. El bebé probablemente va a morir. So when we have new Christians, Así que cuando tenemos nuevos cristianos, babies in Christ, ellos son bebés en Cristo. we have to take care of them. Necesitamos cuidarlos. We have to help them understand 7 things. Necesitamos que ellos entiendan 7 cosas. To be a Christian, I have to be a member. 7 cosas. Para ser un cristiano, en primer lugar, necesito ser un miembro. Where I belong. Un lugar donde yo pertenezca. When people come to your church, you want them to feel welcome. Cuando las personas vienen a la iglesia, tú quieres que ellos se sientan bienvenidos. And it's so exciting to me to come here because everybody welcomes. Y que sea algo muy excitante para ellos el venir a la iglesia y ser bienvenido. And there's got to be a sense of belonging. Es un sentido de pertenencia. But they also need to mature. Pero ese discípulo no solamente necesita ser miembro, también necesita madurar. To grow in Christ. Necesita crecer en Cristo. To understand His commands. Necesita entender los mandamientos de Cristo And begin to learn obedience. y comenzar a aprender lo que es la obediencia a Cristo. Then they must be ministers. Pero también este nuevo discípulo necesita ser miembro, necesita también ser ministrado, Serving. servido. God's word is a path. El camino de Dios es un camino. Perdón, la palabra de Dios es un camino. I read God's word and it shows me how I should live. Cuando- It guides me through life. Cuando yo leo la palabra de Dios, me debe ir mostrando como un camino cómo yo debo conducir mi vida. And then the Holy Spirit gets inside of me and helps me read the path. Y el Espíritu Santo que está dentro de mí es el que me va a ayudar a entender ese camino que hay en la palabra. And understand it. Me va a ayudar a entenderlo. But we sometimes look at the Bible like a menu in a restaurant. Pero en vez de ver la Biblia como un mapa que nos muestra un camino, vemos la Biblia muchas veces como un menú en un restaurante. When you look at the Bible as a menu rather than a path, you're able to pick what you like. Si ves la Biblia como un menú, simplemente vas a escoger lo que te gusta. I can look at the Bible and say, I like this, but I don't like that. Si yo hago eso, yo voy a mirar la Biblia y voy a decir, esto me gusta, pero esto otro no me gusta. So I'll do what I'm going to do, but I'm not going to do what I don't want to do. Solamente voy a hacer lo que quiero hacer y lo que no quiero hacer, que diga ahí la Biblia, no lo voy a hacer. And that's when you become obedient to service. Y de esa manera, viendo la Biblia como un mapa, es que comenzamos a aprender lo que es la obediencia y el servicio. A friend of mine told me a new definition for love that I had never heard. Un amigo mío recientemente me enseñó una definición para amor que yo nunca había escuchado. Love is a willing self-sacrifice for another person. El amor es un sacrificio que se hace voluntariamente por otra persona, Even if that person doesn't deserve it. inclusive si esa persona no lo merece. That's exactly what Christ did for us. Eso fue exactamente lo que hizo Cristo por nosotros. He sacrificed himself when we didn't deserve it because he loved us. Él se sacrificó por nosotros cuando nosotros no lo merecíamos porque Él nos amó. Then we need to be managers. Pero también necesitamos ser administradores. We need to have stewardship. Necesitamos mayordomía. Whoever's the best, what you excel in, you need to use for the glory of God. Tienes que ver tus talentos, qué es aquello en lo cual tú te destacas y usar eso para la gloria de Dios. Ser un buen mayordomo de tus talentos. We need to be
messengers. También debemos ser mensajeros. We need to witness to people. Necesitamos dar testimonio a las personas. And then we need to be magnifiers. Pero también debemos magnificar a Dios. We need to worship. Necesitamos adorar a Dios. I'm studying with our church now Ahora mismo en mi iglesia yo estoy estudiando the book of Romans. el libro de Romanos. And there's a verse there that says, we are going to share the glory of God. Y hay un verso ahí que dice que vamos a participar de la gloria de Dios. Have you ever gotten up in the morning and watched the sunrise? ¿Alguno de ustedes se ha levantado temprano y ha visto el sol salir al amanecer? The world's asleep. El mundo está durmiendo The sun begins to come up and the world comes alive. y entonces el sol empieza a salir y como And que el that- mundo despierta. And that sun shines. Y el sol está ahí brillando. I think that's God giving us a taste of what it's going to be like in the future. Yo creo que un amanecer es como una pequeña probadita que Dios nos está dando de lo que va a ser el futuro con Él. Because if we believe Christ, we accept Him as our Lord and Savior, Porque si nosotros le creemos a Jesús y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, when we die, cuando nosotros muramos, we're not going to observe the glory. no solamente que vamos a observar esa gloria de lejos, We're going to get to share in the glory. nosotros vamos a participar en esa gloria de Dios. That makes me want other people to get to share that glory. Eso hace que yo quiera que otros también participen de esa gloria un día. So I want to be a multiplier. I want to reproduce disciple makers. Así que yo quiero ser un multiplicador de discípulos. I want to be a disciple that makes disciples that make disciples. Yo quiero ser un discipulador que haga discípulos y ese discípulo haga otros discípulos y ese discípulo haga otros discípulos. And that mission is true no matter where you live in the world. Y esa misión es verdadera, no importa dónde tú vivas en el mundo. But it takes one thing, Pero toma una sola cosa, simple obedience. simplemente obediencia. Christ commanded it. Cristo nos mandó a eso. We have to follow him. Necesitamos seguirlo a Él. Let's pray together. Vamos a orar juntos hoy. Dear Heavenly Father, Padre thank you, Celestial, gracias. thank you for all that you have given us. Gracias por todo lo que nos has dado. As we live our lives each day, Mientras vivimos nuestras vidas día a día, help us to be disciples that make disciples. ayúdanos a ser discípulos que hacen discípulos. Because we believe that the most important message ever given Porque nosotros creemos que el mensaje más importante jamás dado is the message of salvation through your Son. es el mensaje de la salvación a través del Hijo. We know that you sent him to take us out of the darkness and into your light. Sabemos que tú enviaste a tu Hijo para quitarnos de la oscuridad y las tinieblas y llevarnos a tu luz. And out of our love for you, because the grace you've shown to us, Y por ese amor a ti y por esa gracia que tú nos has dado, we want to love others the way you've loved us. queremos amar a otros así como tú nos has amado. Lord, give us strength, Danos fuerza, Señor, give us wisdom, danos sabiduría and give us courage y danos valentía as we reach into the darkness mientras vamos a las tinieblas to lead people to the light. para sacar personas de ahí y llevarlas a la luz. In your name we pray. En tu nombre, Jesús, oramos. Amen. Amén. Thank you, Pastor. Bueno, damos gracias al Señor por ese recordatorio de lo que es la misión de la iglesia y la forma de hacerlo, que ya está ahí, ya Dios nos la mostró en su palabra, la obediencia a su palabra. Esa idea de, ese recordatorio de que tú eres un discípulo, que tienes que estar o debes estar haciendo discípulos, que hacen discípulos. Esa idea constante. Lo que hemos hablado en la clase de los miércoles, está todo conectado, de que hacemos misiones o hacemos discípulos donde quiera que vayamos. Esa imagen fue muy ilustrativa cuando usted ve al pastor Jeff de camino allá y a la otra esquina.
con la idea, me verán el domingo, predicando desde allá. Pero esa imagen, miren qué importante, de la roca, del lago, viendo lo que es el mundo perdido, y nosotros estamos aquí, una roca que es la iglesia, allá en España está otra roca, allá en Carolina del Sur, y así sucesivamente, pero tenemos esa influencia en el mundo y ese llamado a ir al mundo y predicar este evangelio y hacer discípulos en nuestro día a día, como decía el hermano Pastor Jeff. Así que damos gracias a Dios por su enseñanza. Mañana, recuerden que están invitados a las 7 de la noche, es el taller para pastores y líderes sobre el tema de cómo hacer, cómo promover el discipulado en la iglesia local. Pero usted está invitado si quiere venir por aquí a las 7 de la noche, eso es mañana jueves. Bien, vamos entonces a orar, como de costumbre hacemos, y al final no se vaya porque hay un chocolate caliente. Así que quédese para disfrutar de eso, un chocolate caliente y otras cositas más. Así que quédese para disfrutar de eso y compartir un rato en coinonía, pero vamos entonces a tener este tiempo de oración como de costumbre que hacemos los miércoles, que nuestro hermano Jorge lo estará dirigiendo hoy.